En el corazón de la Universidad Nacional de Ingeniería late un lugar donde la historia, la ciencia y el arte se encuentran. El Centro Cultural Pedro Paulet no solo es un espacio físico, es un punto de encuentro, un laboratorio de ideas y memorias, un puente entre las raíces del pasado y los sueños del futuro. Aquí se preserva y se difunde la obra de Pedro Paulet, visionario peruano de la ciencia y pionero de la exploración espacial, al mismo tiempo que se impulsa la creación artística, el diálogo académico y la identidad cultural de nuestra comunidad. Este documental nos invita a descubrir la vida que habita en sus salas, los proyectos que lo transforman y las voces que lo mantienen vivo. Hoy hablaremos del Centro Cultural Pedro Paulet. Fuimos en camino al Centro Cultural Pedro Paulet, junto a exdirectivos del centro, y quienes nos contaron un poco más de recuerdos, experiencias e historia. Nosotros hicimos el trabajo en su momento porque fueron tiempos bien difíciles, porque era la época en que la electrónica era incipiente, era la época en que había 2 o 3 libros nada más en la biblioteca, y éramos más de 100 alumnos, eran las épocas en que no había laboratorios y teníamos que comprar nosotros nuestros componentes, y nosotros como Centro Cultural hicimos una propuesta para trabajar para lograr esos propósitos. Y lo importante de todo es que el Centro Cultural nace como un movimiento independiente de todo credo, de toda política. También cabe mencionar que el Centro Cultural Pedro Paulet ha sido el primer Centro Cultural Centro Cultural de la universidad, y los otros centros culturales han sido creados posteriormente. Y no solo eso, las épocas que nosotros hacíamos las conferencias magistrales aquí, venían alumnos de otras universidades como San Marcos y la Ricardo Palma, que venían a preguntarnos cómo habíamos creado el Centro Cultural, porque ellos también tenían la necesidad, como la tuvimos nosotros, de crear un centro cultural para que pudiera promover la electrónica y las telecomunicaciones. Parte de este documental fue el encuentro de directivas, pero sobre todo de generaciones. Pero ¿cómo es que nace el Centro Cultural Pedro Paulet? Y aquí el ingeniero Ángel Eslava nos cuenta un poco más de cómo esto nació. Durante el tiempo de Guillermo, Guillermo tomó contacto con Luis Figueroa, quien tomó la iniciativa de organizar el Centro Cultural Pedro Paulet. Y también realmente él comenta durante ese tiempo, que empezamos entre el 1976 y 77, fueron tiempos complicados a nivel nacional. Sin embargo, el espíritu de estudiantes con mucha devoción por el estudio, mucha devoción por la tecnología y amantes de desarrollarse, cogieron esta alternativa de Luis Figueroa, que de alguna forma está narrada en el documento que estoy dejando al Centro Cultural Pedro Paulet, ¿no?, sobre cómo él tomó el liderazgo y la posibilidad de crear el Centro Paulet. En ese tiempo realmente, como él menciona en la comunicación que deja, realmente se organizaron seminarios, charlas, visitas a empresas, entre otras actividades. Pero también tuvimos la oportunidad en ese momento de lograr un local pequeño, pero con mucho corazón, mucho ánimo para lograr realmente lo que, de alguna forma, lo que es Pedro Paulet. ¿Y quién fue y qué fue Pedro Paulet para ellos? Pedro Paulet Mostajo, gran investigador peruano, fue un líder innovador en su época. Sin duda alguna, el Centro Cultural Pedro Paulet pudo sobrevivir al duro momento que el país atravesaba. El ingeniero Revilla y Díaz nos cuentan un poco más sobre ello. Eran años muy complicados, la época del terrorismo, el ingreso del gobierno de Alberto Fujimori en el año 90, y se empezaba a ver mucha indiferencia en la UNI de los estudiantes. Entonces ahí justamente los centros culturales, los centros estudiantes, tomaban la batuta para generar estas conferencias en el quehacer universitario. Organizábamos el principal congreso de electrónica del Perú, el Tecnotrón, ¿no? Los que recuerdan esas épocas, había la Feria Internacional del Pacífico, que designaba por espacio de 3-4 días para la Universidad Nacional de Ingeniería, para que
organice la feria tecnológica y el Paulet, el Centro Cultural Peruano, era el encargado de organizar esto, con la facultad, con el decano de la Facultad de Ingeniería Electrónica. Y la verdad que fue espectacular, por la juventud que teníamos, organizar un evento tan importante, ¿no? Se logró una asistencia, recuerdo, de más de 800 personas, y repito, fue una experiencia extraordinaria. Era una época bastante difícil porque el Perú estaba saliendo de una dictadura militar, empezaba a aparecer el terrorismo, teníamos una gran deuda externa y una gran brecha de infraestructura. Prácticamente estaban prohibidas las importaciones y los alumnos de electrónica tenían mucha dificultad para conseguir componentes electrónicos para poder hacer sus proyectos. Una de las fundamentales labores que realizó el Centro Cultural Pedro Paulet era precisamente apoyarlos con las importaciones de componentes y venderlas a precios subsidiados para que pudiesen los alumnos hacer sus prácticas y hacer sus circuitos. Tuvimos una visita donde fue antes el Centro Cultural Pedro Paulet, que hoy esa puerta está cerrada y está ubicada en la Facultad de Mecánica. ¿Cuáles son algunos logros del Centro Cultural Pedro Paulet? Los ingenieros Álvarez y Soto nos cuentan entre experiencias y recuerdos. Cosas importantes que hicimos, yo creo que son 4 importantes, puedo nombrar. La primera es, creo que hicimos un curso de fibra óptica con ingeniero Beteta. El curso llamó la atención porque gente que trabajaba en empresas grandes pudo venir acá, y además porque el ingeniero Beteta hizo un curso extraordinario y trajo equipamiento, empalmadores de fibra óptica. En ese momento era wow, en ese momento sobre todo lo que prometía la fibra óptica en su oportunidad, ¿no? Todavía no había mucho despliegue en el mercado, pero era para nosotros un wow, ¿no? Fue extraordinaria la experiencia y compartir con tanta gente y ver cómo se podía aprender más de la tecnología, ¿no? El punto número 2 es, recuerdo que no teníamos muchos computadores, y sabes que en el Centro Cultural necesitas computadores, y bueno, después con lo que habíamos ahorrado como Centro Cultural, compramos computadores, yo recuerdo 2 o 3, pero para eso fuimos a Wilson, porque pues comprar computadores de los grandes distribuidores era caro, ¿no? Fuimos a Wilson prácticamente de la mañana y terminamos como entre las 4 o 5 de la tarde para que nos ensamblen computadoras, junto con el apoyo, me recuerdo, de René y de Moisés Zorrilla, que pues quien sabía más de esto, y prácticamente armamos las computadoras a medida nuestras, bien dimensionadas para la comunidad FIE, para el Paulet, para los alumnos, ¿no? Terminamos en un chifa como 5 de la tarde, después de haber estado todo el día esperando que se ensamble la computadora, ¿no? Otro punto importante fue la compra de libros. Casi al final de nuestra gestión compramos libros para el Centro Cultural, más o menos un poco más de 40 libros, y se siente bien porque dejabas bibliografía para las futuras generaciones, ¿no? De repente nosotros estábamos en octavo, noveno, 10º ciclo, pero era bueno ver que ya se podía utilizar los libros para el futuro, ¿no? Otro evento importante fue el Internet. Al empezar nuestra gestión, el Internet se empezaba a diseminar a lo largo de la universidad, y bajo nuestra gestión logramos gestionar un punto de Internet en el Centro Cultural, lo cual fue bastante bueno porque no había eso hasta ese momento, ¿no? Y lo novedoso pues en ese entonces era ver cómo las páginas se demoraban en cargar, y si tú querías ver una imagen empezaba a cargar poco a poco y tenías que esperar de repente 40, 50 segundos, un minuto para información, y de alguna forma esa ventana que nos daba el Internet para conseguir información sobre temas académicos se abría, y abría eso para toda la comunidad del Paulet, de la FIE también, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, un ejemplo es de que habíamos financiado a través de los cursos, hemos proyectado cursos, hemos vendido algunos cursos a externos, a otras universidades también, aquí también. Con eso hemos podido financiar para poder pagar una secretaria, para comprar computadoras nuevas, ¿no? Y con eso obviamente estábamos poniendo recursos
del Centro Cultural Paulet hacia nuestros demás socios, ¿no? Que en realidad se inscribían y en realidad venían pues para poder prestarles libros, también para el centro de cómputo, que teníamos unas cuantas computadoras. Los chicos venían, obviamente en ese momento no había muchas computadoras, internet, entonces era un valor bastante apreciado en ese momento. El ingeniero Castillo y Ortega nos brindarán una visión de la consideración y el significado del Centro Cultural Pedro Paulet para ellos. El Pedro Paulet significó para mí un primer lugar en donde podía descansar de los cursos continuamente que necesitaba la universidad y donde podíamos conocer nuevos temas que no veíamos en la universidad. Recuerdo que en mi recibimiento de Cachimbo, un directivo de Paulet se nos acercó y nos presentó el centro. Él se llamaba Lester, nos abrió las puertas, nos dijo que acá, además de poder descansar de los cursos, podríamos venir a aprender nuevas cosas. Nos enseñó un robot que en ese entonces no sabíamos cómo funcionaba, pero durante el año lo aprendimos a hacer, lo replicamos, concursamos, viajamos por el Perú y poco a poco me fui acercando al centro, primero como un miembro nuevo, luego como un miembro activo y al final como directiva. Es que lo considero un lugar donde el estudiante de ingeniería electrónica se puede sentir libre. En muchos casos apoyamos a estudiantes menores, ingresantes recién de la carrera, en asesorías, en consejos, en talleres, que en muchos casos son prácticamente gestionados por nosotros mismos, ¿no? Estudiantes, compañeros mayores. Adicionalmente es un lugar donde lo considero libre, donde el estudiante puede estudiar, desarrollar ideas con los demás compañeros, ¿por qué no iniciar nuevos proyectos, ideas locas que se nos pueden ocurrir para que la universidad y la facultad sobre todo se mantengan a la vanguardia? Sin duda alguna, el Centro Cultural Pedro Paulet fue para muchos un lugar seguro, de grandes recuerdos y experiencias. No obstante, los ingenieros Ayala y Tino Alejandro nos contarán cómo el centro les ayudó en sus carreras. El Centro Cultural fue muy importante en mi formación porque en los primeros años de la carrera lo que más se ve son ciencias básicas, matemática, física, entre otros, ¿no? Pero fue a través del centro que empecé a experimentar cosas más prácticas de mi carrera, ¿no? Como, bueno, en ese tiempo comenzamos con carros seguidores para competencias, también otros comienzos hacían sumos, entre otros, ¿no? Y podíamos hacer nuestras propias placas, podíamos estar en contacto con la electrónica, ¿no? De una manera más concreta que en los cursos teóricos. A través de las experiencias que tuve en el Centro Cultural, que realmente me enamoré de mi carrera, ¿no? Se realizaron diversos talleres para estudiantes de distintos ciclos, desde primero hasta casi octavo o noveno, talleres básicos de electrónica, talleres de programación en PLCs, incluso se tuvo una semana completa de capacitaciones en la empresa Precisión, y creo que al final rescato del centro precisamente esto, ¿no? La capacidad de poder ayudar a los estudiantes, sin importar el ciclo académico en el que se encuentren, a tomar una orientación en base a la carrera. Creo que el centro, principalmente a través de estos años, ha sabido de una u otra manera organizar distintas actividades para poder orientar a los futuros ingenieros. El Centro Cultural Pedro Paulet es más que un espacio físico. Es memoria, es lucha y es futuro. Hoy, las voces de quienes lo impulsaron y quienes lo sostienen se encuentran para recordarnos que la cultura es un puente entre generaciones. ¿Qué seguirá? Pues el Paulet tiene una proyección a ser una agrupación estudiantil con potencial de crecimiento bastante grande, a desarrollar actividades y generar alianzas con organizaciones o entes que puedan potenciar su crecimiento. Y sobre todo, que el estudiante se vea representado por el centro en todo aspecto, desde el tema de su malla, el tema de sus cursos, un apoyo en los componentes, un apoyo en las asesorías, un apoyo en todo. Y ese es el objetivo que tiene el Paulet a futuro, ser un ente que represente mucho más al estudiantado de electrónica, que como tal la carrera es bastante versátil y que se tratará, ¿no?, de enfatizar las líneas de carrera más a medida de lo que se pueda.
bueno, a los alumnos de hoy en día les digo, ¿no? Este centro es suyo, háganlo crecer, cuídenlo. Yo estoy solamente de paso, pero es importante, muy importante, la huella que dejamos como comunidad. Y a los egresados, a los que ya pasaron por acá, les digo gracias, ¿no? Por tenernos la mano, por apoyarnos en este gran evento y por enseñarnos que lo que se aprende acá sirve para el exterior. Y me gustaría finalizar con una reflexión, ¿no? Si Paulette en su momento soñó con cohetes en un mundo que ni siquiera podía volar, ¿qué soñaremos nosotros, no? Con toda la tecnología, con todo lo que tenemos hoy en día. Muchas gracias. Les habla el decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y quisiera enviar un saludo muy cordial a todos los integrantes del Centro Cultural Pedro Paulet, de larga historia y de muchos éxitos que ha tenido a lo largo de sus 50 años de existencia. Nosotros como facultad nos sentimos muy honrados de contar con la participación permanente de este centro cultural y esperamos que en el futuro siga desarrollando la fructífera labor que hasta el momento ha desarrollado. Mis felicitaciones y mis mejores deseos en lo que es su celebración por el 50 aniversario de este centro cultural. Gracias.